Con el corazón en un puño, Vittoria escondió a su hija de 5 años en la pequeña y sofocante sala de archivos. La acomodó en un rincón con un libro para colorear, un jugo y una petición susurrada que era casi una plegaria. «Cállate, mi amor. Mamá regresa enseguida». Afuera, en el pasillo de mármol pulido de la planta ejecutiva, los pasos del despiadado dueño de la empresa, el señor Fernando, sonaban como tambores, marcando el tiempo que la separaba de ser descubierta y, en consecuencia, despedida. Cada clic de sus costosos zapatos era un golpe en el pecho de Vittoria, una cuenta regresiva para el fin de todo. Poco sabía ella que este temido encuentro no sería el final, sino el comienzo de una transformación inesperada. Vittoria era madre soltera y una empleada ejemplar, una combinación que requería una disciplina casi sobrehumana. En aquella gigantesca corporación de São Paulo, era responsable de limpiar el piso presidencial, una tarea que desempeñaba con silenciosa perfección. Su invisibilidad era su mayor activo, pero cada gota de sudor, cada mancha que quitaba, tenía un único propósito: asegurar su sustento y, aún más importante, la costosa medicación para el asma de su hija, Ana. Su trabajo no era una carrera, era la armadura que protegía la vida de la persona que más amaba en el mundo. El fracaso no era una opción, era una sentencia. Esa mañana, el destino le planteó una decisión imposible. La cuidadora de Ana la llamó, desesperada, con una emergencia familiar de 1900. Última hora. No había un plan B. Vittoria se encontraba en una encrucijada: faltar al trabajo, lo que se consideraría abandono laboral y conllevaría un despido seguro, o romper la regla más sagrada de la empresa y llevarse a su hija con ella. Sopesó los riesgos en un instante y eligió el que, con suerte, podría controlar. Escondió a Ana en su bolso, pasó el control de seguridad con el corazón palpitante y rezó para que su hija fuera tan invisible como ella. El miedo de Vittoria tenía un nombre: el señor Fernando. El dueño de la empresa era una leyenda, un fantasma que rondaba los pasillos. Solitario y poco visto, su reputación lo precedía. Decían que era más un algoritmo empresarial que un ser humano, un hombre que valoraba la eficiencia por encima de todo y que no toleraba la más mínima infracción del protocolo. Se rumoreaban historias sobre él en la cocina, despidos por correos electrónicos mal formateados, reprimendas épicas por un informe entregado con 1 minuto de retraso. Para sus empleados no era un jefe, sino una fuerza de la naturaleza, frío, despiadado e impredecible. Lo que nadie en esos pasillos estériles sabía era que la fachada de hielo del señor Fernando era en realidad una armadura. Años atrás, su mundo se derrumbó. Su única hija, Laura, una niña alegre y llena de vida, sufrió una grave enfermedad respiratoria. La pérdida lo destrozó como ninguna crisis financiera podría. Se refugió en su trabajo, construyendo un imperio sobre las ruinas de su corazón. Su obsesión por las reglas y el control no era una señal de poder, sino un intento desesperado por evitar que el caos volviera a entrar en su vida. Se convirtió en rey en un castillo de hielo para protegerse del fuego del dolor. Y así comenzó el día de Vittoria, un acto de equilibrio sobre alambre de púas. Limpió las mesas, vació la basura, pulió el suelo, todo con una sonrisa profesional, mientras su alma permanecía encerrada en la pequeña sala de archivos con su hija. Cada puerta que se abría, cada voz que se alzaba en el pasillo, era una nueva sacudida, una nueva oleada de pánico. Con su hija escondida a pocos metros, cada hora que pasaba se sentía como una victoria. Pero en un edificio donde cada pasillo tenía cámaras y cada mirada podía ser un delator, el secreto de Vittoria era una bomba de relojería y la manecilla ya estaba en marcha. La jornada laboral de Vittoria se convirtió en una agonizante batalla de nervios. Cada tarea se realizaba con una capa extra de tensión: limpiar las ventanas de la sala de conferencias, de espaldas al pasillo, era una tortura, ya que no podía ver la puerta de la sala de archivos. Cada vez que sonaba el teléfono de una secretaria, su corazón daba un vuelco, temiendo que fuera una denuncia. El mundo, antes vasto y lleno de posibilidades, se reducía al pequeño radio de 10 metros alrededor de esa habitación sofocante. Su mente estaba dividida.
Una parte centrada en ser la empleada perfecta e invisible. La otra, la mente de una madre, encerrada, con su hija, atenta a cada respiración y cada movimiento. El conflicto pronto se volvió externo. Sus inusuales movimientos no pasaron desapercibidos. La asistente ejecutiva del señor Fernando, una mujer severa que se consideraba la guardiana del orden en ese piso, comenzó a observarla con recelo. ¿Por qué la señora de la limpieza entraba y salía con tanta frecuencia de esa sala de archivos tan poco utilizada? Las miradas de desaprobación se convirtieron en susurros en la despensa. La paranoia de Vittoria crecía a cada minuto. El peligro no solo provenía del jefe fantasma al que tanto temía, sino también de la mirada atenta y crítica de sus colegas, para quienes romper el protocolo era una ofensa imperdonable. Un desastre casi le paralizó el corazón a Vittoria. La asistente ejecutiva, con una pila de carpetas en las manos, anunció a gritos que necesitaba un documento del archivo. Vittoria la vio caminar con determinación hacia la pequeña habitación. El pánico la invadió. En una fracción de segundo, actuó por instinto. Sin querer, tropezó con su carrito de limpieza, volcando un cubo de agua y creando un charco en el camino de la mujer. La asistente se detuvo, horrorizada, quejándose del desorden y la incompetencia, pero la distracción funcionó. Se dio la vuelta y regresó a su escritorio, posponiendo la búsqueda del archivo. Vittoria, temblando, sabía que había ganado tiempo, pero también había atraído aún más atención no deseada. La angustia de una madre que solo quiere proteger a su hija es desgarradora. ¿Qué harías en el lugar de Vittoria en esta situación tan difícil? Deja tu comentario abajo. Nos encantaría saber qué piensas. Dentro de la sala de archivos, el aire enrarecido y polvoriento empezó a pasar factura. El asma de Ana, siempre una amenaza silenciosa, empezó a agravarse. Su respiración se volvió superficial. Un silbido sordo escapaba de sus pulmones. Necesitaba su inhalador. El inhalador que era su ancla de seguridad. Estaba en el bolso de Vittoria, en su carrito, al otro lado del pasillo. El conflicto de Vittoria alcanzó un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de conservar su trabajo, se trataba de asegurar que su hija pudiera respirar. El miedo a ser despedida se vio repentinamente eclipsado por el pánico primario de una madre que ve a su hija en peligro. La pequeña Ana, sintiendo la falta de aire y la ausencia de su madre, tomó su propia decisión. Con la lógica de una niña de 5 años, supo que necesitaba a su madre y su extractor de aire. Con cuidado, abrió la pesada puerta del archivo, apenas una rendija. El pasillo ejecutivo era un mundo nuevo e intimidante, vasto y silencioso. Se asomó y vio a su madre, a lo lejos, al final del pasillo, de espaldas, limpiando la puerta de cristal de una oficina. La distancia parecía insalvable, un camino lleno de peligros invisibles, pero la necesidad de respirar era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Salió de su escondite. La gruesa alfombra amortiguaba sus pequeños pasos. Su objetivo era claro, llegar hasta su madre, pero a mitad de camino algo la distrajo. La puerta de la gran oficina esquinera, la del jefe al que su madre tanto temía, estaba entreabierta. Y dentro, en la pared del fondo, colgaba un cuadro enorme, vibrante y colorido, de una niña sonriente en un columpio, volando hacia un cielo azul. Hipnotizada por la imagen, un oasis de color y alegría en ese espacio gris, la pequeña Ana se olvidó del aire, de su madre, de todo. Caminó hacia la puerta, atraída por su belleza. Justo cuando Ana, respirando con dificultad, llegó al umbral de la oficina del presidente, la puerta de la sala de reuniones se abrió. El señor Fernando emergió, enfrascado en una conversación seria con sus directores. Se detuvo bruscamente, y la frase se apagó. Sus ojos se clavaron en la pequeña figura infantil que se encontraba a la entrada de su santuario privado. Al otro lado del pasillo, Vittoria se giró, siguiendo su mirada, y su mundo se desintegró. Su peor pesadilla ya no estaba escondida en una sala de archivos. Estaba de pie, jadeando, ante la puerta del hombre que tenía el poder de destruir su vida. Un silencio de asombro invadió la planta ejecutiva. Todas las miradas estaban fijas en la pequeña y jadeante niña,
que se encontraba en la puerta del presidente. Victoria, saliendo de su parálisis de terror, corrió. Cada paso por el pasillo de mármol le parecía eterno. En su mente ya estaba ensayando las palabras de súplica, la aceptación de su renuncia, la petición de que la dejaran llevarse a su hija y desaparecer para siempre. Se preparó para el estallido de furia del legendario señor Fernando, la tormenta que había temido todo el día. Su único instinto fue proteger a su hija, agarrarla y huir de ese lugar que se había convertido en el escenario de su peor pesadilla. Llegó hasta ellos, con la respiración entrecortada como la de su hija. «Señor, disculpe, ¿puedo explicarlo?», balbuceó, extendiendo la mano hacia Ana. Pero el arrebato que esperaba no llegó. La expresión furiosa del señor Fernando se desvaneció en el preciso instante en que la pequeña Ana, con la naturalidad de quien está acostumbrado a usarlo, se llevó el inhalador a la boca. La mirada del millonario se fijó en el pequeño dispositivo de plástico azul. Luego, sus ojos se posaron en la colorida pintura de la pared de su oficina. La conexión fue instantánea, un rayo que lo impactó, conectando el doloroso presente con una herida del pasado que creía sanada. La armadura de hielo, que el señor Fernando había construido a lo largo de los años, hecha de reglas, eficiencia y distancia emocional, se quebró y se desintegró. Los empleados que esperaban un espectáculo de poder presenciaron algo mucho más inusual e impactante: la vulnerabilidad de su jefe. El rostro del hombre, siempre una máscara impenetrable, se contorsionó en una expresión de profundo dolor olvidado. Ya no veía a un empleado irresponsable ni a una niña invasora. Veía un fantasma. Veía a su propia hija, Laura, en cada respiración dificultosa de Ana, en cada movimiento para usar el pequeño dispositivo que le prometía aire. El dolor del duelo, que había mantenido encerrado, regresó con una fuerza abrumadora. En lugar de gritar y llamar a seguridad, el señor Fernando hizo algo que dejó a todos sin palabras. Lentamente se arrodilló en el suelo de mármol, con su costoso traje arrugándose sin que nadie se diera cuenta, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Ana. Sus ojos, que todos temían por su frialdad, ahora brillaban con lágrimas contenidas. Con mano temblorosa, señaló a la niña sonriente en el columpio del cuadro. Con la voz quebrada, rompiendo años de tono controlado, dijo: «Esa era mi hija, Laura. Ella también necesitaba uno de esos». La confesión fue un puente inesperado entre dos mundos, explicando una década de reclusión en una sola y conmovedora frase. Este es el momento en que la armadura de un hombre se rompe, revelando un corazón. Si esta escena te conmovió profundamente, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video. Tu me gusta nos inspira a crear más historias con este poder. Se puso de pie, con la decisión ya tomada en su corazón, recién descongelado. El hombre que se puso de pie no era el mismo que se había arrodillado. Miró a su equipo ejecutivo, a su asistente boquiabierto y finalmente a Victoria, quien lo miraba paralizada, con lágrimas de miedo mezcladas con las de confusión y alivio. En ese momento de claridad, nacido del dolor compartido, comprendió lo vacía que había sido su búsqueda de control. Mirando a todos los presentes, pero con la voz dirigida a Victoria, pronunció una declaración que se convertiría en el nuevo lema de su empresa. Ningún padre debería tener que elegir entre su hijo y su trabajo. La sentencia quedó suspendida en el aire, una promesa y una absolución. Victoria, que había entrado en ese pasillo esperando el fin de su mundo, encontró la salvación más improbable. El encuentro con su temido jefe no resultó en un castigo, sino en una conexión forjada en la vulnerabilidad y el recuerdo de la pérdida. El señor Fernando no solo la perdonó, la vio. En ese pasillo, la pequeña Ana, con su respiración frágil, no solo había roto una regla de la compañía. Sin saberlo, había roto el hechizo de un rey de hielo, y la transformación de su reino apenas comenzaba. El decreto del señor Fernando no fue una promesa vacía, sino una orden ejecutiva. Allí mismo, en el pasillo, instruyó al consternado gerente de recursos humanos que archivara cualquier informe del incidente y convocara una reunión de emergencia de la junta directiva para esa misma tarde.
El orden del día no sería sobre ganancias ni expansión, sino sobre la creación de una nueva política corporativa. La compasión nacida del dolor se convirtió en acción inmediata. El hombre conocido por su rigidez estaba, frente a todos, demoliendo la cultura de frialdad que él mismo había construido, demostrando que la verdadera fuerza de un líder no reside en su inflexibilidad, sino en su capacidad de reconectar con su propia humanidad. Más tarde ese mismo día, Vittoria fue llamada a la oficina del presidente. Entró, ya no con el miedo de una empleada a punto de ser despedida, sino con la calma de quien ha sido realmente reconocida. El señor Fernando le agradeció no solo su dedicación al trabajo, sino algo mucho más profundo. Su hija, dijo con voz serena, me recordó a un hombre que tanto me esforcé por olvidar. Me recordó lo que realmente importa. No, solo la perdonó, sino que la elogió públicamente en un correo electrónico dirigido a toda la empresa, transformando lo que podría haber sido un episodio vergonzoso en un ejemplo de integridad y amor maternal. La historia de lo ocurrido en el piso 30 se extendió por toda la empresa como una leyenda. El jefe, antes un tirano temido, se convirtió en un líder humano, un hombre con el corazón roto que estaba aprendiendo a sanar. El anuncio de un albergue infantil de emergencia y apoyo a los empleados en crisis generó una oleada de lealtad y moral en todos los departamentos. El ambiente de miedo y competencia comenzó a disiparse, reemplazado por un sentido de comunidad y seguridad. La empresa, antes una máquina de hacer dinero, estaba redescubriendo su alma. 3 meses después. La escena es la inauguración de Espacio Laura, la moderna y alegre guardería de emergencias en la planta baja del edificio corporativo. El nombre, un homenaje a la hija del presidente, fue un símbolo de la transformación de la empresa. Vittoria, ahora con uniforme de coordinadora, observa a su hija Ana, sana y feliz, jugando con otros niños. Ya no era una señora de la limpieza que escondía a su hija, sino la administradora de un refugio seguro para decenas de otras familias. El señor Fernando está presente, no como el jefe solitario, sino como el orgulloso padrino del proyecto, charlando y riendo con los padres, con la mirada finalmente en paz. El encuentro inesperado con una chica jadeante en un pasillo no resultó en un despido, sino en la sanación de un corazón y la construcción de un legado de empatía que vale más que cualquier contrato millonario. La historia de Vittoria y el señor Fernando nos enseña que la mayor innovación que una empresa puede tener es la compasión, y que el verdadero liderazgo no se mide por la eficiencia, sino por la capacidad de ver al ser humano detrás del empleado. ¿Crees que la empatía debería ser un valor en todos los lugares de trabajo? Deja tu opinión. Dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela para inspirar a más empresas a cuidar de su mayor activo, su gente.